Hola y bienvenidos a este octavo vídeo para Fonafifo en colaboración con Giscorps, donde vamos a ver las herramientas de análisis disponibles en ArcGIS Online. Os recuerdo que en el anterior vídeo, el vídeo 7, vimos los servicios Ready to Use, utilizándolos desde ArcMap, pero consumiendo créditos en ArcGIS Online. Ahora lo que vamos a ver son aquellas herramientas de ArcGIS Online que no aparecían dentro de los servicios Ready to Use y que las vamos a ver directamente dentro de nuestra organización. Vamos a interactuar también con ArcMap, pero muy poco y de manera totalmente opcional. Así que básicamente este vídeo va a ser todo dentro de ArcGIS Online, dentro de nuestra organización, nuestra ventana mapa, creando un montón de herramientas y solucionando diversos problemas. Para ello vamos a ir a nuestro octavo vídeo, aquí, herramientas de análisis en ArcGIS Online. Vamos a empezar el vídeo. Os voy a enseñar un poquito el tratamiento de datos previo que he hecho, es decir, de los datos que me fueron facilitados de Giscorps sobre Fonafifo. Un tratamiento previo que he hecho en ArcGIS Online muy rápido, cómo lo he pasado todos mis datos a ArcGIS Online, así nos sirve un poco de refresco de tutoriales anteriores y ya toda la batería de herramientas que he utilizado. Este vídeo va a ser un poquito largo, reconozco que para alguien que lo esté viendo puede ser un poquito aburrido, pero creo que va a ser bastante interesante todas las herramientas que vamos a ver y también toda la idea que os va a crear de todo lo que podéis hacer en ArcGIS Online y que de otro modo, bueno, pues tendríais que estar viéndolo vosotros uno a uno y a lo mejor pues sería también un poco peor de esa manera. Así que voy a hacer un recorrido por casi todas las herramientas. No voy a repetir apenas herramientas que usé los servicios Ready to Use del vídeo anterior. Y bueno, algunas de las cosas que vamos a poder responder, algunas de las cuestiones es, por ejemplo, cuántas fincas suscritas al programa de Fonafifo se encuentran dentro de cada provincia de Costa Rica. Vamos a usar, por ejemplo, la herramienta Resumir cerca de para ver cuántas de estas fincas están a una distancia menor a 2 horas conduciendo de oficinas regionales de Fonafifo. Vamos a ver también, por ejemplo, con la herramienta Resumir dentro de hectáreas indígenas que hay en cada provincia de Costa Rica. Vamos a ver, por ejemplo, con buscar ubicaciones existentes, qué fincas existen dentro de zonas de importancia para la conservación. También vamos a responder a preguntas como cuáles son las zonas de conservación mayores de 1000 hectáreas, cuáles son las oficinas más adecuadas para cada finca, las áreas visibles desde determinados puntos, como por ejemplo torres de vigilancia o lo que sea, distribuidos por vuestro país. Vamos a enriquecer datos, vamos a coger capas que ya tenemos nosotros y le vamos a añadir datos demográficos. Vamos a hacer análisis de densidad a partir de puntos. Vamos a ver también cálculos de rutas. Estos son parecidos a los de los Ready to Use, pero vamos a ver cómo son bastante más intuitivos en ArcGIS Online y aun siendo los cálculos algo más simples, siguen siendo bastante completos. Vamos a disolver límites también de capas contiguas y ver la utilidad que tiene esta herramienta. Y vamos a la de extraer datos, ¿vale? Vamos a obtener un KML a partir de un KML que podamos utilizar en Google Maps a partir de los datos que creemos en alguna de nuestros análisis, ¿vale? Y todo esto vamos a ver también al mismo tiempo los créditos que nos va a consumir. Así que adelante con ello. Cuanto antes empecemos, antes terminamos. Así que como he dicho en la introducción, lo primero que os voy a enseñar es de dónde he cogido los datos y un tratamiento de datos que he hecho previo antes de comenzar los análisis.
Estos datos han sido proporcionados por Giscorps, pertenecen a FONAFIFO y bueno, pues estaréis vosotros muy familiarizados con ellas. Son los territorios indígenas, las zonas de importancia hídrica, importancia de la conservación, corredores biológicos, fincas y algún polígono más de este estilo. Entonces, yo lo que quería era tener estos datos dentro de ArcGIS Online para poder trabajar con ellos. Como sabéis, para publicar datos tenemos dos opciones, que es o bien comprimirlas en un zip, en un archivo comprimido que tiene que ser de extensión zip forzosamente, y subirlas a ArcGIS Online en mi contenido, o bien publicarlo, como vimos en el vídeo sobre publicación, desde ArcMap como un servicio, ¿de acuerdo? Yo prefiero esta opción porque, por ejemplo, la capa de fincas, si abrimos su tabla de atributos, tiene 1020 entidades. Y sumando todas las capas, me parece que llegábamos casi a 2000 entidades. Si subimos los archivos comprimidos en un zip, directamente a ArcGIS Online, esta opción nos va a permitir subir nada más que un máximo de 1000 entidades. De esta forma, si yo le digo ahora en publicar como un servicio y me voy a las opciones de publicación, le voy a decir que me lo publique dentro de mi organización con este nombre. Aquí dice máximo número de registros que se pueden publicar. Por defecto viene 1000, que eso es lo que ocurre en ArcGIS Online, pero yo podría aumentar esto a 10.000, por ejemplo, y entonces ya no me daría ningún problema a la hora de publicar todas estas capas en mi contenido, ¿de acuerdo? Esa es la ventaja que tiene esta forma de publicación, y así es como yo lo he hecho. Aparte, por ejemplo, yo tengo esta simbología que, bueno, que es la simbología que me gusta para diferenciar bien a simple vista lo que son las fincas en color rojo, los territorios indígenas en color marrón, los corredores biológicos en un verde claro, la importancia de conservación en un verde oscuro, ¿vale? Entonces, esta simbología, al publicarla desde ArcMap como un servicio, pues me va a permitir que se conserve. Y cuando yo lo habla en ArcGIS Online voy a tener esta misma simbología. Así es como he publicado el grueso de los datos. Luego, también para hacer los análisis, me interesaba tener capas de puntos, porque los datos que me fueron dados eran mayoritariamente polígonos. Entonces, me interesaba tener de las fincas, por ejemplo, en vez de un polígono, si desactivo todo, un polígono por cada finca, quería tener un punto. Entonces, lo que he hecho ha sido convertir las fincas en puntos y de atribuirles a cada punto la tabla de atributos, los atributos que tenía los polígonos. Entonces lo único que he hecho ha sido un pequeño truquillo, probablemente lo conozcáis ya. En mis herramientas lo que he buscado es la herramienta Feeder Point y yo pongo como input un polígono, en este caso el de las fincas, y pongo el output, ¿de acuerdo? Donde quiero guardar la capa de puntos que va a generar, y le digo que todos los puntos me los genere dentro de cada polígono. Lo que va a hacer esto es crear el centroide de cada polígono. Si le digo inside, ese centroide va a estar dentro de cada polígono y va a coger y me va a copiar todos los atributos. Esto es lo que he hecho para generar una capa de polígonos a través de las fincas, de puntos, perdona, que la necesitaba para análisis que vais a ver posteriormente. Y bueno, básicamente estos han sido los dos tratamientos de datos básicos que he hecho previos a trabajar. La capa de puntos que he obtenido también la he publicado igualmente como un servicio desde ArcMap, porque como la capa de puntos venía de la capa de finca y nuevamente pasada de las 1000 entidades, pues es un recurso que necesito. ¿Qué ocurre si no tenéis ArcMap y no
no podéis publicarlo de esta manera? Pues la capa de puntos de fincas, por ejemplo, lo que habría que hacer es dividirla. Coger y publicar de las 1020, pues publicar 500 por un lado y las 520 por otro lado. No sería mayor problema. Solo que en vuestro contenido en Argis Online pues lo tendríais en dos partes. Ahora voy a ir a mi organización en Argis Online. Dentro de mi contenido he creado una carpeta que se llama Análisis y aquí tengo todas las capas que yo he subido. La que pone Prio, si pincho en ella, veis, aquí me aparece una miniatura de cómo se ha quedado y dentro tendría todas las capas que me fueron proporcionadas con los polígonos de la finca, los corredores ecológicos, etcétera. Estos son los que acabo de publicar como un feature service. Y si me voy a otras de las capas que he publicado también ahora mismo, por ejemplo la capa de puntos de las fincas, que esa la he copiado con este nombre, aquí. Igualmente tendría aquí una miniatura con todos los puntos. Voy a poner la visualización para que veáis cómo se ha quedado un punto para cada finca. Vale, aquí lo va cargando. Y para que veáis los datos, me ha copiado todo lo que tenía en la tabla de atributos. Algunas cosas más que tengo en mi contenido y que voy a utilizar para los análisis son, por ejemplo, unas capas que recordaréis de tutoriales anteriores, como son los distritos de Costa Rica, los cantones, la división política, las provincias, ¿vale? Que son capas que me van a servir para hacer tratamiento de datos estadísticos. Pues sin más, vamos a ir a la ventana de mapa. Y vamos a agregar mi contenido. Ahora mismo lo que yo quiero hacer es responder a las siguientes preguntas. Es cuántas fincas hay dentro de cada provincia, cuántas fincas se encuentran dentro de una distancia de menos de 2 horas conduciendo a una serie de centros de FONAFIFO repartidos por el país, y también las hectáreas de zonas indígenas que se encuentran dentro de cada provincia. Para ello voy a agregar mis capas, que van a ser todas las de Prio, de las fincas. Esta donde vienen los polígonos y que incluye las zonas indígenas. Y también la de las provincias. Y aquí le voy a dar a se terminó de añadir. Bien. No me interesa ahora mismo que las provincias se vean así destacadas. Les voy a dar una simbología distinta. Voy a decir que las organice solo por mostrar ubicación. Y que en opciones, símbolos, me las deje sin relleno y con un contorno de color negro y aceptar. De acuerdo. Voy a darle aquí a aceptar también y hecho. Si nos vamos a la pestaña de análisis, aquí tendremos una batería de análisis que podemos realizar. Voy a empezar a mostraros algunos de los análisis que podemos hacer
aquí donde dicen resumir datos, ¿vale? Tendremos 4: agregar puntos, entidades de unión, resumir cerca de y resumir dentro de. Estos análisis no se encontraban dentro de los llamados servicios ready to use, aunque algunos sean similares. Vais a ver que el ArcGIS Online, aunque parezca bastante más simple que ArcMap, al final es una herramienta bastante potente para hacer un montón de cálculos. Y además el consumo de crédito. Tenemos un volumen bastante grande de datos aquí y el consumo de créditos que nos va a acarrear estas herramientas va a ser bastante bajo, ¿de acuerdo? Considerando pues toda la información que tenemos aquí disponible. Voy a limpiar un poquito el mapa porque la primera pregunta que quiero responder es cuántas fincas hay en cada provincia. Entonces solo me interesa tener las provincias y tener también las fincas, con lo cual voy a quitar todo lo demás y me voy a quedar eso, con mis provincias y con mis fincas. Vamos a ir a los análisis y vamos a usar en resumir datos la opción de agregar puntos. Muy útil esta ventanita de información de aquí, estos iconos. Si yo pincho me da información de lo que hace cada herramienta y es bastante útil porque aparte de que nos da ejemplos, si no sabemos muy bien qué hacer con o el potencial que tiene cada herramienta de acción, pues leyendo esa información nos va a dar bastante idea. Ahora mismo lo que yo quiero saber es cuántas fincas hay dentro de cada una de las provincias de Costa Rica y entonces, o sea, fincas que están suscritas a este proyecto. Entonces voy a usar la opción de agregar puntos. Este es el motivo por el que he creado yo una capa de puntos, porque esta herramienta básicamente funciona con una capa de entidades de puntos y otra capa de entidades de área que va a ser las provincias. Primero lo que hace es determinar los puntos que se encuentran dentro de cada área. Y tras determinar esta relación espacial de punto área, lo que hace es calcular las estadísticas que nosotros le pidamos. La estadística más básica que va a calcular es el recuento del número de puntos dentro del área, pero también se pueden obtener otras. Ojo porque si vosotros hacéis, cuando estáis usando la herramienta, tenéis una extensión determinada, como por ejemplo esta de aquí, que está bastante cerca, lo que va a hacer es utilizar la extensión del mapa que tengáis y analizará únicamente las entidades que se encuentran dentro de esa extensión. Simplemente que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque esto puede ser útil si, por ejemplo, no nos interesa conocer las estadísticas de toda la zona, de todo el país de Costa Rica, pero tenemos la capa cargada, pero no queremos eso, que nos calcule para todos, simplemente para una área determinada. Pues no haría falta extraer los puntos de ese área, simplemente con hacer zoom y poner la extensión del área de estudio y al utilizar la herramienta nos lo calcularía solo para lo que nosotros tenemos dentro de esta extensión. Esto es muy útil porque cada análisis que hagamos consume crédito. Entonces, si yo tengo puesta la extensión de todo el país, pero en verdad solo me interesa conocer las estadísticas en una provincia, pues estoy malgastando créditos, ¿vale? Entonces solo tendría que hacer zoom a esa provincia y ya está. Entonces, vamos a ver los parámetros que hay que meter en la provincia. Los inputs están claros, van a ser las provincias y los puntos de las fincas. Primero nos va a pedir que elijamos la capa que contiene los puntos que se desean agregar a las áreas. Eso van a ser fincas. Le decimos que la capa que contiene las áreas de agregación es un polígono que nosotros hemos determinado. Si no tuviéramos ningún polígono, podríamos decir que nos crease cuadrados o hexágonos con unas dimensiones que nosotros podríamos meter aquí, ¿vale?
En este caso tenemos una capa de polígonos. Podríamos elegir cualquiera de los polígonos, aunque no estén, aunque ahora mismo no sean visibles, con que estén cargados en el mapa, nos da la opción de elegirlo, pero por ahora vamos a elegir las provincias. Los campos, el campo de estadística, por ahora lo vamos a dejar así. Y le vamos a decir también que del campo de agrupar, de la modalidad de fincas que hay, que nos saque los porcentajes dentro de cada provincia, ¿vale? Y nos va a crear un nombre por defecto, que esto lo que hará será no solo cargarlo, a diferencia de los servicios ready to use en mapa, no lo va a hacer in memory, sino que lo va a guardar también dentro de nuestro contenido y aparte lo va a cargar aquí. Es decir, no habría que guardarlo después, sino se va a quedar registrado en nuestro contenido. Vamos a pinchar en mostrar crédito y nos va a decir que los créditos que va a consumir, ¿de acuerdo? El total de registros se refiere al número de fincas, son 1027, y los créditos necesarios pues va a ser también 1,027, es decir, está gastando 0,001 créditos por cada registro, algo que es bastante pequeño el gasto que hace. Vamos a ir a ejecutar análisis. Y aquí nos ha generado la capa. Estos circulitos de aquí son la capa nueva que nos ha generado. Vamos a ver la simbología. En primer lugar, vale, los círculos de mayor tamaño lo que representan es un mayor número de puntos dentro de cada provincia. Y los círculos más pequeños, pues un menor número de puntos. Entonces, ahora mismo no me gusta mucho así. Le voy a poner una simbología por colores, ¿vale? Y le voy a decir hecho. Y vale, entonces estos puntos más claritos, si vemos la leyenda, vale, las zonas más oscuras llega hasta 207 puntos y las zonas más claras, el mínimo es de 84 puntos, que son los que hay aquí. Si abrimos la tabla de atributos, vemos que nos ha generado, bueno, no ha hecho nada en las capas originales, no las ha modificado ni nada, lo que ha hecho es crear una nueva capa, ¿vale? Si yo cojo y me meto, por ejemplo, veo en Alajuela, pincho en la tabla, me va a seleccionar la provincia de Alajuela en el mapa y puedo ver que la suma de puntos es 182, ¿vale? Se compone de 15 cantones, pero esto venía intrínseco en la capa de provincia, código de provincia, ¿vale? No nos interesa y el ID tampoco. Pero aquí ha hecho una nueva columna que se llama Group by Summary, que si le damos a mostrar, lo que nos va a dar es información bastante interesante, como es por ejemplo el número de puntos, el número de fincas que son de la modalidad agroforestal o el número de fincas que son de la modalidad regeneración portero, ¿vale? También el porcentaje, es decir, el 35% de las fincas que hay dentro de Alajuela son de protección de bosque. No sé, son datos que son bastante interesantes. Podemos ir cambiando a las distintas provincias. Veis que se van aquí señalando, se van destacando y podríamos ver pues eso, cada una de las provincias qué tipo de fincas tienen con un mayor porcentaje de una determinada modalidad o lo que sea. Creo que es bastante interesante. Como ya he dicho, esta capa se va a quedar guardada en mi contenido. No pasa nada ahora mismo si nos salimos. Es decir, si yo me voy otra vez a detalles. Voy a salirme de aquí. No, aquí. Si yo cojo ahora esta capa
y la quito de aquí, lo único que va a hacer es quitarse de mi mapa, ¿vale? Pero luego se quedará en mi contenido. Y ahora vamos a pasar a hacer un segundo análisis usando más datos. Este segundo análisis se va a llamar resumir cerca de. Y lo que queremos saber, la pregunta que va a responder es cuántas fincas se encuentran dentro de una distancia de menos de 2 horas conduciendo de los centros. Hay una capa que no he cargado, que son los centros de FONAFIFO. Esta capa es... bueno, la voy a cargar ahora, pero esta capa es, digamos, completamente inventada. No sé ahora mismo la distribución de los centros de FONAFIFO dentro de lo que es el territorio de Costa Rica. Pero serían estas estrellitas verdes que se han mostrado ahora. Hay una capa que no me interesa, que es análisis, que es beneficiario. Es otra capa que creé yo para hacer algunas pruebas, pero no nos vale ahora mismo. Entonces me voy a quedar con los centros FONAFIFO y con mis fincas, ¿vale? Y entonces vamos a ir a análisis y otra vez aquí en resumir datos vamos a utilizar la herramienta de resumir cerca de, ¿vale? Y lo que va a hacer esta herramienta es buscar las entidades que están dentro de una distancia específica, que bien esa distancia puede ser en tiempo o puede ser en kilómetros, bien usando carreteras o bien creando un buffer, ¿de acuerdo? Y, y eso, y lo que nos va a mostrar es esas fincas, en este caso que se encuentran, por ejemplo, vamos a decir a una distancia de 2 horas conduciendo de los centros. Entonces, primero hay que elegir la capa desde la cual se medirá la distancia a las entidades de la capa que se va a resumir, es decir, los centros, y elegir la capa que se va a resumir, es decir, las fincas. Distancia en línea recta, yo no la considero que sea en este caso muy útil, ya que al final hay que transportarse por caminos o por carreteras. Así que vamos a decirle un tiempo de conducción que sea de 2 horas. Podríamos utilizar datos de tráfico, pero como ya he comentado alguna vez, en este caso no se encuentran disponibles. Vamos a ver qué más cosas. Agregar estadísticas desde la capa que se va a resumir. Esto lo vamos a dejar por defecto. Y todo esto lo vamos a dejar por defecto. Y que nos guarde en la carpeta de análisis los resultados. La carpeta de análisis de mi contenido. Lo mismo con el nombre este que va a crear por defecto. Le vamos a ejecutar análisis. Perdón, antes voy a decirle aquí mostrar créditos que consume. Es un total de 5 registros que son las oficinas que yo he puesto distribuidas por el territorio del país. Y los créditos máximos necesarios son 2,5. Por lo tanto va a gastar 0,5 créditos por registro. Y le vamos a decir ejecutar análisis. Y aquí tendríamos el resultado. No es muy acertada la simbología que ha puesto por defecto. Vamos a cambiarla. Ahora veréis por qué. Le vamos a decir que nos lo muestre con unas áreas. Vale. Entonces, estas serían las áreas, ¿de acuerdo? Que se encuentran o que ha generado a 2 horas de conducción desde los centros que yo tenía cargados. Y vemos que, por ejemplo, este punto, que como ya digo, es totalmente aleatorio, este centro, que estaba aquí cerca de un lago, pues bueno, ha sorteado por completo el lago, porque lo que ha hecho ha sido, en lugar de generar un buffer, generar
un área de servicio con las carreteras. Vemos también que en esta simbología nos cuenta los puntos, ¿vale? Entonces esta zona más oscurita, pues bueno, puede que haya hasta 112 fincas que se encuentran a menos de 2 horas conduciendo del centro este que hay en San José. Y este otro centro que ha calculado aquí, pues hay menos áreas. Hay probablemente alrededor de 30 o algo así. Si nos vamos a la tabla de atributos, pues eso, pinchando en las distintas zonas, ¿vale? En esta zona que nos ha generado nos dice que hay hasta 108. En esta otra nos dice que hay 59. En esta otra nos dice que hay 112, ¿vale? Y pues esos son los que tendríamos. Ahora mismo voy a quitar esta capa, que como he dicho se ha quedado guardada. Y voy a hacer un último análisis de esta tanda de resumir y agregar puntos. Que lo que va a hacer va a ser responder a la pregunta ¿cuántas hectáreas indígenas hay dentro de cada una de mis provincias? Para ello, lo que voy a hacer va a ser ir aquí, análisis y darle a la herramienta de resumir dentro de, ¿vale? Esta herramienta busca entidades y también partes de entidades que están dentro de los límites de un área, ¿de acuerdo? Y lo que hace pues es crear estadísticas a partir de esas entidades. Entonces, perdón, ahora mismo lo que me interesa es quitar las capas que no voy a necesitar. Voy a poner solo las provincias de Costa Rica y los territorios indígenas. Entonces, como he dicho antes, la herramienta buscaba entidades y partes de entidades. Eso significa que, por ejemplo, este territorio indígena que se encuentra entre dos provincias distintas, ¿vale? Pues va a tener en cuenta el porcentaje que hay aquí dentro y la parte que hay en Limón, me parece que es esta zona, esta provincia, ¿de acuerdo? Así que vamos al análisis, vamos a decirle resumir datos y resumir dentro de. Vamos a usar como polígono mis provincias. Nuevamente podría utilizar, si no tuviese ningún polígono, cualquier otro. Elegir la capa que se va a resumir va a ser mis territorios indígenas. Aquí estamos. La suma en área quiero que me la haga en hectáreas, que es un poco más intuitiva. Aunque bueno, no sé en verdad qué sistema usaréis o estaréis más acostumbrados vosotros, pero bueno, voy a ponerlo en hectáreas. Y por ahora no voy a decirle que me añada nada más extra. ¿Cuántos créditos va a consumir esto? Pues para un total de 37 registros, que en este caso los registros son los polígonos indígenas, va a consumir 0,037, es decir, 0,001 créditos por cada registro, ¿vale? Cantidad también bastante pequeña. Y ejecutar análisis. Aquí lo tenemos. Ya nos ha dado como resultado, esta vez se ha acertado un poco la simbología, la ha creado por colores. Los polígonos más oscuros se corresponderán lógicamente a zonas, a provincias con mayor número de hectáreas de territorios indígenas. Esta provincia de aquí, que es Heredia, pues parece que no tiene ninguna provincia indígena. Vamos a verlo en la tabla de contenidos. Y aquí efectivamente, por ejemplo, Alajuela tiene 3.027 hectáreas de territorios indígenas. Ereida tiene 0. La que más tiene parece que es Limón. Y
San José, por ejemplo, tiene 5.543 hectáreas. Entonces, estos son algunos de los análisis que podemos hacer en resumir, que yo considero son bastante interesantes, sobre todo para enriquecer tablas. Y bueno, ahora vamos a continuar viendo otros análisis de la batería de análisis que tenemos aquí. El segundo paquete de herramientas que tenemos es el de buscar ubicaciones. Entonces, este paquete de herramientas nos va a recordar un poquito algunas de ellas existentes en ArcMap. Como tal, otras no, otras van un paso más allá y no existen ni en el paquete de herramientas de ArcMap, ni tampoco dentro de las herramientas disponibles para los servicios Ready to Use. Vamos a empezar, por ejemplo, con la de buscar ubicaciones existentes. ¿Vale? Esta herramienta que tenemos aquí nos recuerda un poquito a lo mejor a la selección por localización. ¿Vale? Entonces, lo que nos va a ayudar a responder esta herramienta es qué fincas existen dentro de zonas de importancia para la conservación. Esta herramienta lo que va a hacer es seleccionar entidades existentes en el área de estudio que cumplen una serie de criterios específicos. Estos criterios se pueden basar en consultas de atributos, por ejemplo, parcelas que están vacías, o consultas espaciales, como aquellas que están a 1 kilómetro de distancia de, no sé, de un río o lo que sea. Entonces, yo voy a seleccionar la capa de fincas y voy a decirle que me agregue una expresión. Esa expresión va a ser de esta capa, encuéntrame aquellas que, por ejemplo, intersecan con zonas de importancia de conservación, que era la pregunta que formulaba inicialmente. Decimos agregar. Podríamos agregar nuevas expresiones, ¿vale? Que dentro de esas que solo encontrase aquellas que además se encuentran a una determinada distancia de otra capa, ¿no? Y así sucesivamente. Va a crear una nueva carpeta con una nueva capa con este nombre y le vamos a decir que nos muestre los créditos que consume. Tiene un total de registro de 1031 y los créditos necesarios son 1,031, es decir, 0,001 créditos por entidad que va a analizar. Vamos a ejecutar el análisis. Y bueno, en este caso no tengo visible la capa de fincas, la de los puntos de las fincas, pero bueno, no va a ser necesario. Sí que nos hará visible la nueva capa que cree. Simplemente con tener las capas aquí cargadas es más que suficiente. De este modo también evito, primero, sobrecargar mucho mi ventana y segundo, que si no tenéis, a lo mejor estáis en algún sitio que no tiene una buena conexión wifi, pues que no tarde demasiado en cargarlas. Y aquí como resultado nos ha encontrado aquellas fincas que se encuentran dentro o que tocan una zona de conservación. Si yo cargase la capa de conservación, vería que todos estos puntos, ¿vale? Se encuentran dentro o al menos tocan a alguna de estas partes de importancia para la conservación. Voy a deseleccionarla y voy a dejar esta capa por aquí, no la voy a quitar por ahora porque la voy a utilizar para un análisis posterior. Volviendo a la batería de herramientas, aquí en buscar ubicaciones, vamos a usar la herramienta de derivar nuevas ubicaciones.
Derivar ubicaciones es una herramienta que nos va a recordar un poco a la selección por atributos de ARMAP, ¿vale? A diferencia de la anterior, de la de buscar ubicaciones existentes, que era más una selección por localización, ¿vale? Esta se basa en la tabla de atributos, en el contenido de la entidad que estemos manejando. Os voy a enseñar un poquito a qué me refiero. Es aquí en ArcMap, aprovechando que lo tengo abierto, os enseño que en la ventana de arriba, en el menú de arriba desplegable, tenemos Selection by Attributes and Selection by Location. Estos dos serían las herramientas que os estoy enseñando ahora mismo en ArcGIS Online. Por ejemplo, si abro Select by Location, de acuerdo, tendría la lista de capas que tengo cargadas y tendría la selección espacial que puedo elegir, ¿no? Por ejemplo, el intercept es el que había utilizado hace tan solo un momento. Vamos a volver a ArcGIS Online y vamos a agregar una expresión para que nos haga una selección, por ejemplo, de aquellas zonas hídricas cuya superficie en hectáreas es mayor que 1000. Y le voy a dar a agregar y ejecutar. Vamos a cambiarle el nombre, ejecutar análisis. Esto es porque en alguna de las pruebas que había hecho anteriormente ya debía de tener alguna capa con ese nombre de nuevas ubicaciones y por eso me ha dado un error. Vamos a ver si nos ha hecho una selección adecuada cargando las áreas de importancia hídrica. ¿Vale? Vemos que hay áreas de importancia hídrica que no han sido seleccionadas, que son aquellas que tenían una superficie menor de 1000 hectáreas. Por el momento vamos a quitar esta capa. Ok. Eliminar. Porque no nos interesa. Y en los análisis vamos a seguir viendo otras opciones que tenemos aquí también muy interesantes. Por ejemplo, buscar centroides que comentaba al principio del vídeo. En este caso no lo voy a hacer, pero bueno, yo le podría decir que me buscase de las capas, como he hecho antes de las fincas, pues de cualquiera otra de las capas, que me buscase los centroides y que me dijese o bien mostrar el centroide verdadero o bien el contenido por entidades de entrada y así me aseguraría de que todos los centroides quedasen dentro de los límites de la entidad y también, bueno, pues tendrían en la tabla de atributos, en la nueva capa de puntos, tendría los mismos atributos que la capa de polígonos originales. Otra herramienta, pues podría ser la de elegir mejores instalaciones. Esta de aquí es bastante interesante porque es una herramienta parecida a la de los servicios Ready to Use de, de Location a Location, ¿vale? La utilizaremos cuando si deseamos ubicar instalaciones nuevas o si deseamos asignar a instalaciones que ya tenemos pues una determinada carga según su capacidad. Pues la pregunta a la que quiero resolver es ¿cuáles son las oficinas más adecuadas para cada finca, ¿no? En lugar de cargar todas las fincas, voy a mostrar únicamente aquellas que se encontraban dentro de los territorios, dentro de las zonas de conservación. Entonces vamos a volver a la vista de detalles y voy a cargar estas de aquí, ¿vale? Solo estas fincas que había generado anteriormente y voy a cargar también mis centros, que son estas estrellitas verdes. Vamos a los análisis, le vamos a decir elegir mejores instalaciones
¿vale? Si pinchamos aquí nos da información un poco de cómo funciona la herramienta. Tenemos información también de cada una de las distintas herramientas que hay dentro de esa caja de herramientas. Y le vamos a decir que nos calcule en un tiempo de conducción, ¿vale? O sea, que la impedancia sea un tiempo sea el tiempo de conducción en lugar de la distancia. Que vaya en lugar de las instalaciones a pedido, que vaya del pedido a la instalación, pues la instalación la va a tomar como las oficinas. Ya que lo que yo entiendo aquí que quiero hacer es ver qué, qué dueños de fincas se tendrían que dirigir a qué oficina. Vamos a decirle también la cantidad de demanda en cada ubicación, la vamos a dejar como una constante. Y el máximo rango de viaje va a ser también un ilimitado, ¿vale? Para que todas las fincas, pues a lo mejor pongo como máximo 2 horas o algo de eso, puede que haya fincas que se queden sin ninguna oficina, sin nada. Y la capa de instalaciones requeridas, como no, van a ser mi centro FONAFIFO. Y que la capacidad de cada centro, pues bueno, que también sea ilimitada. Aquí, conforme vamos seleccionando cosas, como veis, nos va diciendo, tu capa tiene 44 ubicaciones de demanda. Tu capa tiene 5 instalaciones requeridas, ¿vale? Y así nos hace una idea después de los créditos que vamos a consumir. Voy a decirle que nos muestre los créditos que va a gastar esto. Fijaos, es un crédito, perdón, 0,1 crédito por cada registro. En total va a ser 4,4, ¿vale? Pero si hubiera usado todas las fincas, las 1000 fincas que tengo, hubiera gastado 100 créditos, ¿vale? Teniendo en cuenta que yo tengo 200 créditos ahora mismo gratuitos, pues es un gasto bastante considerable. Vamos a ejecutar el análisis. Aquí lo tenemos, acaba de crearlo, ¿vale? Con las entidades que yo tenía, la oficina está de aquí abajo ha quedado sin ninguna finca, sin nada, porque considera a lo mejor que esta finca de aquí está mejor conectada, ¿vale? Esta de aquí, la que tengo ahora mismo el puntero, está mejor conectada que esta de aquí que se ve en color rojo, ¿vale? Estas fincas de aquí prefieren ir hasta aquí antes que bajar hasta aquí abajo, ¿de acuerdo? Por eso esto me ha quedado sin ninguna, sin nada. Como comentaba anteriormente, ha creado líneas rectas, ¿vale? Pero tiene en cuenta el tiempo de conducción. Entonces, por ejemplo, digamos de aquí, de estas tres fincas de aquí, vamos a ver que esta de aquí prefiere ir a esta oficina y sin embargo estas dos prefieren ir hasta aquella otra, ¿vale? Entonces, bueno, este es el análisis que nos ha hecho. Podríamos ver los tiempos de conducción si pinchamos sobre la línea. Aquí en este caso lo ha calculado en minutos. Y también nos diría los kilómetros que ha tardado Perdona, la distancia en kilómetros de las distintas zonas. Del mismo modo, hay otra serie de herramientas, ¿vale? Que podríamos utilizar pues, para optimizar los viajes a las distintas zonas o para encontrar dónde sería más adecuado instalar una nueva oficina, ¿vale? Utilizando estas distintas herramientas que tenemos dentro de la caja de elegir mejores instalaciones. Volviendo atrás, ya tendríamos tres que nos resultan más familiares. Esta última de aquí la vimos en el vídeo anterior. Nos va a permitir crear a partir de un punto el trazado aguas abajo de un río. No la voy a repetir. También teníamos la de crear cuencas hidrográficas, que esa también estaba disponible en los servicios Ready to Use. Y la de crear cuenca visual, que bueno, no la utilicé, voy a utilizarla ahora un momento.
para que veáis un poquito cómo aquí quizá es un poco más interactivo, ¿no? En ArcGIS Online, el utilizar estas herramientas, igual lo ocurre con el ArcGIS Pro, es bastante más interactivo y un poco más intuitivo que el ARMA. Vamos, por ejemplo, aquí voy a ver si me selecciona estas tres oficinas y me calcula el área visual, la cuenca visual de lo que se puede ver desde las tres oficinas. Vamos a seleccionar aquí que como capa de origen, como input nos ponga los centros, ¿de acuerdo? Las estrellitas. La altura del observador generalmente va a coger la altura media de una persona. Bueno, yo en verdad no mido 1,75, mido un poquito menos. La altura de objetos sobre el suelo, esto va a hacer que, por ejemplo, sobre este 1,71, si tú estás subido en una torreta de vigilancia que mide, digamos, 4 metros, pues le va a sumar el 1,71 metros que mide esa persona. Esto si habéis utilizado las herramientas que vienen en ArcMap para calcular una cuenta visual, es también bastante sencillo calcular en ArcMap, pero quizá el introducir estos datos es un poco menos intuitivo. Aquí está muchísimo más asequible. Y la distancia de visualización máxima la vamos a dejar por defecto en 15 kilómetros, ¿vale? Y vamos a ver los créditos que esto consume. Vale, en total tenemos 5 oficinas y como veis también 0,001 créditos, algo bastante bajo. Vamos a dar a ejecutar análisis. Y aquí nos acaba de crear las cuencas visuales, ¿no? En función de las ubicaciones que hemos especificado. Entonces, pues vamos a señalar, por ejemplo, esta de aquí. Vale, vemos que, pues eso, a partir de esta zona, de este punto, lo que aparece en un color anaranjado sería todo lo que es visible desde una altura de 5 metros y pico, desde este punto. Y lo mismo pues con el resto de zonas. ¿Vale? Como por ejemplo aquí. Aquí podríamos intuir que a lo mejor en esta zona de aquí hay mayor altitud y hacia acá hay menor altitud, con lo cual nos permite ver toda esta zona y lo que queda por detrás del punto no se permite, no se puede ver. Y si hacemos un poquito de zoom, vemos que sí, efectivamente parece que aquí detrás hay como una especie de sierra o no sé cómo ustedes lo llaman, pero vamos, puede ser como una especie de colina o de montaña y eso impide que se vea lo que hay detrás, con lo cual vemos que la herramienta funciona bastante bien. Vamos a quitar estas áreas que no se queden visibles. Os recuerdo que todo esto se está guardando en mi carpeta de análisis. Y vamos a proceder con más herramientas interesantes que tenemos aquí dentro de esta batería de herramientas. El enriquecimiento de datos. Esta herramienta es bastante interesante porque lo que nos va a ayudar es a explorar pues, el carácter de determinadas áreas que nosotros generemos o que ya hayamos generado. Ya que permite devolver estadísticas y datos demográficos detallados para determinadas zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que estamos haciendo una serie de análisis y encontramos un área que, que tiene que ser protegida, ¿vale? Un área bastante grande, una extensión de terreno bastante grande. Y queremos saber, por ejemplo, cuánta gente vive allí dentro. Pues podríamos coger y utilizando esta herramienta, podríamos enriquecer los datos y saber la población total que hay dentro, el número de hombres, de mujeres. Vamos a hacer una prueba enriqueciendo, por ejemplo, la tabla perdón, la capa de territorios indígenas.
¿vale? Le vamos a decir que seleccione esa capa, que seleccione variables y le vamos a decir, por ejemplo, aquí ya por defecto me localiza que lo queremos de Costa Rica y vamos a decirle la población que hay ahí dentro. Total de población para 2016, como veis, es bastante reciente, tanto de hombres como de mujeres, ¿vale? Y le voy a decir que aplicar. Quizá podría buscar otras categorías, a lo mejor. De acuerdo. El poder adquisitivo. Podría añadir la edad. Podría añadir los habitantes por cada núcleo familiar. O por cada casa, mejor dicho. Nivel educativo. Pues si las personas están casadas, el marital status. No sé, una serie de datos demográficos que podemos coger y utilizar para enriquecer nuestras capas. Sí, por ahora no vamos a cambiar ninguna característica más y en mostrar crédito vamos a ver lo que consume esto. Hay en total 30 polígonos y va a consumir 0,9 créditos. Vamos a darle a ejecutar análisis. Y ya tendríamos aquí la nueva capa que ha generado. Recuerdo que no va a modificar ninguna de nuestras capas anteriores, así que no tengáis miedo de utilizar estas herramientas, de hacer copias de seguridad. Bueno, copias de seguridad, hacer todas las que sea necesario, pero que no tengáis miedo de que os vaya a afectar a vuestras capas originales. En mostrar tabla, vemos que ha agregado aquí a la derecha una serie de campos donde si yo por ejemplo pincho aquí, pues me dice que en esta zona de aquí viven pues eso 1500 personas y que la población masculina son 787 y femenina 789. Vamos a buscar una zona donde haya más población. 12.000 habitantes aquí. Efectivamente, esta zona que es mayor, pues también nos aparece que hay 6.400 hombres y 5.800 mujeres, ¿no? Así que alguno se va a quedar soltero. Vamos a continuar con los análisis. Vamos a ver, por ejemplo, ahora cálculos de densidad. Aquí, en analizar patrones, tenemos una batería de herramientas que resultan bastante útiles cuando lo que queremos hacer es crear, por ejemplo, algo parecido a lo que sería un modelo digital del terreno, digamos. O bueno, lo que querríamos hacer es interpolar datos, interpolar puntos, sobre todo. Básicamente van a funcionar con nubes de puntos y crear áreas donde, por ejemplo, hay mayor temperatura o hay niveles más altos de contaminación o, por ejemplo, la elevación es mayor, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas son más interesantes con valores cuantitativos, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo no tengo datos disponibles para Costa Rica que os puedan dar un ejemplo de gran utilidad, pero vamos a utilizar la de calcular densidad, que lo que va a hacer va a ser agruparnos aquellas zonas donde hay un mayor número de puntos, ¿vale? Y voy a utilizar la capa de fincas, que la tengo ya más que amortizada,
Campo de recuento, sin campo de recuento, simplemente que me los cuente todos. Y vamos a ver los créditos que consume esto, que también van a ser muy pocos, teniendo en cuenta que hay 1020 fincas, pues solo va a consumir 1,02. Y voy a ejecutar el análisis. Y ahora, si ha ido bien, lo que me debería de crear es eso, es unas zonas más oscuras donde hay mayor aglomeración de fincas y unas zonas pues más claritas donde hay menos fincas o donde no hay ninguna. Pero bueno, como ya digo, esta herramienta sería de gran utilidad si yo tuviese, por ejemplo, pues eso, digamos, un contaminante que hay presente. Entonces ha medido el contaminante en distintas zonas. Vamos a imaginar que estos fueran, por ejemplo, contaminantes y entonces diríamos, pues bueno, aquí hay una mayor concentración del contaminante, aquí apenas hay nada, aquí también hay una mayor concentración y así. Como veis, nos ha creado una capa que es un poco que no permite dejar lo que hay debajo, no permite ver lo que tenemos por debajo, entonces voy a cambiar un poquito la simbología. En el estilo, en la simbología, le voy a decir que en las opciones, que la parte donde apenas hay densidad, que lo ponga sin color y el contorno sin contorno, aceptar, y entonces ya pues me lo deja un poquito más claro. Aceptar y hecho, ¿vale? Y ya se aprecia un poquito mejor la zona, el contorno del país y tal. Lo que me ha eliminado un poco es el recuadro que hace con la extensión de los datos, ¿vale? A mí no me interesaba esta zona donde obviamente no hay nada. Y vamos a continuar con algún análisis más. Como ya he dicho, no vamos a, ya que no tengo datos interesantes de contaminantes o lo que sea, pues no puedo seguir utilizando estos datos. Pero bueno, yo creo que os queda una idea bastante general de cómo podéis utilizarlo. Utilizar proximidad. No me voy a alargar mucho aquí, porque si no el vídeo va a durar ya demasiado. Pero todas estas os tienen que sonar de los servicios Ready to Use del vídeo anterior, ¿vale? Se usan exactamente igual. Va a crear zonas de influencia, crear tiempos de recorrido, buscar los sitios más cercanos a un punto, planificación de rutas, conectar orígenes con destinos. Esta es un poquito diferente, pero bueno, vienen a ser más o menos igual. Sí que quiero hacer solo una, la de planificar rutas, para que veáis la diferencia que hay entre usarlo en los servicios Ready to Use y aquí. No diferencia en cuanto al resultado, porque el resultado va a ser prácticamente igual. Sí que aquí a lo mejor va a ser un poquito más intuitivo, aunque quizá tenga menos opciones para personalizar la búsqueda, pero tiene suficientes opciones. Vamos a elegir, por ejemplo, que para los centros, ¿de acuerdo? Que me haga una planificación de la ruta de los centros. Voy a hacer un poquito de zoom out. Vamos a decirle que utilice como método de viaje el método de conducción. Que la ruta empiece en un punto que vamos a agregar nosotros en el mapa. Digamos aquí. Que comience el día 12 de diciembre a las 8 de la mañana y que la ruta termine, en lugar de volver al inicio, vamos a agregar otro punto del mapa que sea, por ejemplo, aquí. Parece que hay otra carretera. Y vamos a decirle que el número de máximo de vehículos va a ser simplemente 1. El número máximo de paradas por vehículo nos dice aquí que tu capa tiene 5 paradas, que son las 5 oficinas. Pues vamos a decirle que pare las 5. El tiempo que va a emplear, que sea de 30 minutos en cada parada. Y limitar el tiempo total de la ruta, voy a ponerlo sin límite. ¿Vale?
Y este es el nuevo nombre que va a crear y que incluya las capas de ruta. Vamos a mostrar los créditos, pero va a consumir bastantes pocos. Un crédito nada más, que es la ruta que va a generar. Y ejecutar. Aquí nos ha generado la ruta. Tendríamos el punto 1 que se veía aquí y el punto 7. Entonces el 2, 3, 4 y 5 y 6, si no me equivoco, serían nuestras paradas. El 1 y el 7 sería el inicio y el final. Vale, aquí tenemos la ruta y aquí tenemos los puntos. Si le damos a la tabla de atributos, estaba ya abierta. No. Si vamos a la tabla de atributos, vemos que hay 7 entidades. Y aquí al final nos dice tipo de parada. Uno es inicio de ruta, las paradas y el final. Los kilómetros que hay entre una parada y la anterior. El tiempo de viaje, a qué hora llegaríamos, a qué hora saldríamos, ¿vale? Entonces si empezábamos el tiempo 1 es aquí el 12 del 12 a las 2 de la tarde, acabaríamos un día después a las 9 de la mañana nuestro viaje. Y si nos vamos aquí a donde dice ruta de análisis y pinchamos en la tabla de atributos, pues aquí nos diría el tiempo total, ¿de acuerdo? El tiempo que has estado parado en cada sitio, el tiempo total de minutos viajados, las millas, los kilómetros, etcétera. Y vamos a ir terminando con los análisis. Os acaba de mostrar en utilizar proximidad la planificación de rutas, ¿vale? Las demás más o menos las estuve utilizando en los servicios Ready to Use. Vamos a ir aquí entonces ya a administrar datos. Tendríamos también la de superponer capas, que lo que nos haría sería, por ejemplo, si hemos creado dos áreas de servicio que se superponen, pues que las podría combinar en una sola, o borrar ese área donde se superponen, o quedarnos solo con ese área donde ambas capas están superpuestas, ¿no? El análisis que nosotros quisiéramos hacer. Y por último nos quedaría la de extraer datos. Extraer datos si quiero hacer una prueba con vosotros. Y es que yo, por ejemplo, podría extraer la ruta de análisis que acabo de hacer ahora y extraerlo bien en un CSV, en un save file o en un KML. ¿No? Voy a hacer, por ejemplo, la prueba en un KML. Podría seleccionar las entidades, como acabo de hacer ahora, o podría recortarlas y crear un polígono y decir, en lugar de sacarme todo esto de aquí, dibujo un polígono alrededor de los puntos 1 y 2 y que me extraiga solo lo que hay ahí dentro. La extracción me la va a hacer con la fecha y hora a la que yo extraigo y el coste de créditos es bastante bajo. Va a extraer ahora mismo 8 registros, que si no me equivoco son los 7 puntos de ruta más la ruta en sí. Vamos a decir ejecutar análisis. Me dice que se están extrayendo los datos a mi contenido. Le digo aceptar. Si voy a mi contenido y actualizo, ahora mismo habrá generado, aparecerán todas las capas que he ido generando en estos análisis. Y aquí está extrayendo los datos. Voy a ver si estuviera ya disponible para descargarlo y que veáis el KML cómo sería. Esto es si, por ejemplo, queréis extraer un save file que habéis creado, lo queréis descargar y lo queréis usar en QGIS si no tenéis ArcGIS, o por ejemplo creáis un KML
y queréis ir a cualquier ordenador o lo que sea, podríais coger y si no tenéis instalado ningún programa de sistemas de información geográfica, pues en un momento podríais utilizar el Google Earth y, y cargar este KML y ver vuestros datos geográficos. Ahora mismo parece que está tardando un poquito en descargarse. Os voy a mostrar en una carpeta de descargas. Este de aquí me lo había descargado yo antes. Si le doy doble clic, se me abre el Google Earth y entonces me van a aparecer, creo que me había descargado las paradas nada más, las paradas de una ruta. Y efectivamente aquí están, ¿vale? Antes cuando estaba yo haciendo el ejercicio por mi cuenta, no se ve mucho porque por defecto he elegido un color azul sobre un fondo verde, lo cual no es muy apropiado. Pero bueno, aquí veis que están las distintas capas, ¿vale? De la ruta las ha cargado además las ha ubicado perfectamente aquí en vuestro país. Y eso ha sido con la herramienta de extraer, descargándolo directamente de los resultados de mi análisis. Voy a cerrar aquí. Voy a descartar, no me interesa guardarlo. Y para terminar lo que voy a hacer va a ser ir a mi organización y ver cuánto nos hemos dejado en créditos. No os asustéis con el número que aparezca porque yo he estado haciendo un montón de pruebas. Antes de grabar estos vídeos pues he ido repasando un poquito a ver las herramientas, lo que me iban a consumir y tal. Entonces si yo le digo haber estado dentro de mi organización, tendré no solo los créditos de los análisis que he hecho, ¿vale? En total he gastado 20,56 créditos. Puede ser bastante menos de lo que me esperaba, sinceramente. Y en almacenamiento 0,03 créditos. Estos créditos los he gastado cuando he publicado las capas desde AirMap como servicio. Si me voy aquí a los análisis y bueno, le digo en almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Y pincho aquí, veo que efectivamente ha sido las entidades que he almacenado hace un momento. Y si vuelvo al gráfico resumen, tendría de análisis 7,51 ha sido de análisis espacial y 4,90 de ubicación. Vamos a ver los análisis espaciales que han sido buscar ubicaciones existentes. El que más nos ha consumido ha sido esto, buscar ubicaciones existentes y agregar puntos. Ubicación asignación. Estos son los que más consumen, ¿vale? Son los que nos ayudan a buscar, por ejemplo, cuáles son las oficinas más adecuadas para una serie de fincas, ¿vale? Consumían casi 0,5 créditos o algo así por cada entidad, entonces tener cuidado con estos. Y bueno, esto sería básicamente los análisis, tanto en Ready to Use que vimos en el vídeo anterior, desde ArcMap, como los análisis que podéis hacer ya enteramente dentro de ArcGIS Online. El vídeo se ha hecho un poco largo, lo sé, pero espero que bueno, que por lo menos os haya sido de utilidad para ver una primera aproximación y os animo a que por vuestra cuenta pues básicamente juguéis con las herramientas y bueno, que la verdad que es bastante entretenido y se pueden crear bastantes cosas curiosas. Marcaros algún objetivo de algunos datos que queráis obtener o alguna información que queráis enriquecer, etcétera. Y adelante. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.